¿Qué tal, distinguidos hermanos, distinguidos televidentes? Estamos otra vez en su programa Catequesis Viviente. Hoy, como siempre, comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Está con ustedes su hermano Roquel. En los programas anteriores estuvimos dando una introducción acerca de la fe. Recuerdo el programa anterior que hablábamos de la fe y la ciencia. Ahora vamos a hablar de tres aspectos específicos de la fe y la libertad o la libertad de la fe, la necesidad de la fe y finalmente la perseverancia de la fe. Esos tres aspectos fundamentales para nuestra vida espiritual como católico, vamos a ver qué es lo que la Iglesia nos enseña al respecto. Es fundamental, hermanos, que tengamos presente que lo que comentamos aquí del catecismo es el mismo magisterio de la Iglesia hablándonos. Es decir, es la doctrina fiel de la Iglesia que nos enseña a todo católico a cómo vivir la fe de manera más cierta con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Siempre recordemos que el catecismo fundamentalmente fue dado para nosotros, para los laicos, los religiosos, sacerdotes y, por qué no, obispos y cardenales disfrutan de una formación que tienen años de estudio y preparación y ellos efectivamente cuando terminan su misterio o preparación quedan con algo ya concreto en su vida de fe, en cuanto al conocimiento, obviamente. Pero muchas veces los laicos, en múltiples ocasiones, dedicamos mucho tiempo a diversos estudios, como es natural en la preparación para nuestra vida profesional y de otro tipo, y perdemos de vista la formación de la fe. A veces crecemos y nos quedamos solamente con la formación que recibimos en primera comunión, algunos un poco más en confirmación. Nos hicimos adultos, desarrollamos grandes conocimientos de diversas áreas, pero el conocimiento de la fe queda, por decirlo así, inmaduro. Por eso es tan importante el catecismo de la Iglesia Católica y por eso es tan importante nuestra formación ya adulta, para que desarrollemos mejor y profundicemos mejor nuestra fe y no estemos postulando aspectos de la fe que nos dieron en primera comunión, que probablemente nos lo dieron de esta manera partiendo de la premisa que éramos niños. Recordemos que la primera comunión se da entre los 8 y 12 años, así que imagínense cómo fue o cómo estará una persona que simple y llanamente se quedó con esa información. Entonces, por eso es tan importante el catecismo, porque el catecismo ya sí es una formación para adultos, una formación para personas que ya han adquirido conocimiento en el campo de otras áreas y también experiencia en la vida y, por supuesto, un cierto grado de cultura general y entonces ahí va a recibir una formación acorde a su nivel. Así que es importante que veamos el catecismo, si no lo tenemos físicamente, que es importante, por lo menos busquemos tenerlo en nuestros teléfonos, en nuestros equipos electrónicos, porque nos va a permitir desarrollar. Muy bien, vamos a hablar ahora de la fe, porque muchas veces hablamos de la fe. De hecho, el canal se llama Fe TV. Entonces, muchas veces hablamos de fe, pero tenemos que aprender qué es lo que es la fe a la luz de la doctrina católica. Y un primer postulado de la fe es, como nos enseña el catecismo, la fe y la libertad. Vamos a pedirle al señor director que nos ponga el numeral 160, que es el que nos habla de la libertad y la fe. Vamos a leerlo con calma. Fíjense lo que nos dice nuestra Iglesia. El hombre, al creer, debe responder voluntariamente a Dios. Nadie debe ser obligado contra su voluntad a abrazar la fe. En efecto, el acto de fe es voluntario por su propia naturaleza. Ciertamente, Dios llama a los hombres a servirles en espíritu y en verdad. Por ello quedan vinculados en conciencia, pero no coaccionados. Esto se hizo patente sobre todo en Cristo Jesús. En efecto, Cristo invitó a la fe y a la conversión. Él no forzó jamás a nadie.
dio testimonio de la verdad, pero no quiso imponerla por la fuerza a los que le contradecían, pues su reino crece por el amor con que Cristo, exaltado en la cruz, atrae a los hombres hacia Él. Bueno, aquí encontramos varios aspectos que debemos resaltar. Primero, nos dice el catecismo que el hombre al que cree debe responder voluntariamente a Dios. Nadie debe ser obligado contra su voluntad a abrazar la fe. Ese primer aspecto es importante. Tiene que ver con la libertad de conciencia. No puede haber verdadera conversión si la persona no toma conciencia y por lo tanto decisiones voluntarias y absolutamente libre de cualquier influencia que no permita que pueda él en absoluta libertad tomar la decisión. Por eso es importante para nosotros entender la diferencia entre evangelización y lo que muchas veces se habla de proselitismo. ¿A qué llamamos nosotros proselitismo? Para la labor que nos ocupa, el proselitismo es cuando uno va de alguna manera a promover una línea de pensamiento. En este caso, vamos a hablar específicamente de la evangelización, hablar del evangelio, predicar la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra, evangelización y proselitismo? Es cuando el proselitismo se da porque hay tácticas que de alguna manera manipulan, presionan, coaccionan, obligan a que la persona tome una determinada decisión. Ejemplos típicos de proselitismo son las tácticas psicológicas, aquellas que buscan ya sea a través de la emoción, a través del miedo, a través de la impresión, de la mentira, buscar que la persona tome la decisión que el que está influenciando quiere que se dé. ¿Ven? Muchas veces hemos visto cómo algunas personas procuran predicar el miedo, que el mundo se va a acabar, que va a arder en el fuego del infierno, que mira que la muerte está pronta. Entonces, trata de influir el miedo, trata de decir que si no estás con Dios, vas a recibir un castigo, un hijo se te va a enfermar, o qué sé yo, qué tantas cosas se pueden decir con respecto a antes. Antes le decían a los campesinos que si no bautizaban a sus hijos se lo iba a llevar a la tepeza. Y eso que para nosotros puede resultar hasta una sonrisa, para muchos de ellos era muy real, pensar de que un espíritu se podía llevar a sus hijos. Entonces, cuando no hay, por ejemplo, la conciencia de la importancia de la evangelización y de la libertad del alma, y no se usa la correcta catequesis, se puede caer fácilmente en eso. Otro aspecto, hablamos de otros aspectos de la libertad. Decíamos de que el proselitismo también puede darse cuando usted usa también medios para que la persona se sienta atraída, por ejemplo, cuando le ofrece dinero, cuando le ofrece algún beneficio, para que decirle, mira, si tú quieres seguir recibiendo este beneficio, ¿qué te parece si te vas a nuestro grupo o aceptas esto que te estoy diciendo o aceptas a Cristo? Y es ahí la gran diferencia de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica procura hacer el bien sin pedir ese tipo de intercambio. Algunos incluso cuestionan porque no entienden de por qué en las obras católicas no se le dice a la gente, oye, si tú quieres recibir el beneficio, hazte católico, bautízate o cambia de religión. Un ejemplo típico de eso es la Madre Teresa de Calcuta, que atendió a todos, sin distinción de ningún tipo, raza, color, condición social, religión, de ningún tipo, porque la caridad es para todos. Si las personas después de que recibe el amor
se pregunta de dónde viene eso y por qué se hace, y eso lo lleva a un proceso de querer conocer, es una situación diferente al hecho de producir o provocar un intercambio. De decir, bueno, mira, si tú quieres que yo te ayude, si tú quieres recibir este beneficio, mira, cambia. Entonces, aquí estábamos hablando de proselitismo. También cuando se usan tácticas como de bombardeo, que se da una especie de bombardeo permanente en el que no se respeta, como cuando se ponen altavoces fuera de los lugares para que la gente quiera o no quiera escuche la predicación, o cuando prácticamente se le viola los derechos al otro y se le presentan constantemente una y otra vez, se le repite lo mismo. Eso también, que no permite que la persona reflexione por sí misma, también es una forma de coacción, de presión psicológica. Y podríamos mencionar muchas otras, pero creo que con esto podemos ilustrar lo que es el proselitismo, cuando se usan tácticas de cualquier tipo para que la persona cambie a la posición que queremos nosotros o acepte lo que le estamos ofreciendo, pero sin libertad, porque no le permitimos que entre en sí mismo y tome su propia decisión. A diferencia de la evangelización es como dice el catecismo, Jesucristo, ¿qué hizo? Propuso la verdad, propuso el evangelio, lo presentó, le dio la opción a las personas que conocieran y tomaran libremente una decisión. Y a partir de ahí, esto es lo importante. Entonces podemos caer en el extremo del proselitismo porque creemos que estamos haciendo un bien al obligar a las personas porque le damos el evangelio, un error porque la iglesia enseña que no se puede conseguir un bien trayendo el mal, haciendo el proselitismo, así que no es correcto. Pero también está el otro extremo, que está cuando perdemos el celo apostólico, perdemos el deseo de evangelizar, el deseo de predicar la palabra, el deseo de llevarle al otro de manera explícita el evangelio, porque pensamos que eso es proselitismo. Pero si no le damos la oportunidad al otro de conocer, si no le damos la oportunidad al otro de manifestarle nuestra fe, de hablarle explícitamente de ella, ¿cómo la va a conocer? ¿Cómo va a aceptarla? ¿Cómo va a tener la oportunidad de tener elementos de juicio para tomar una decisión? Así que por eso la evangelización está a tiempo y a destiempo, dice San Pablo, y también la iglesia está llamada, y es su razón de ser más íntima, porque fue el mandato de Cristo, ir por el mundo a predicar el evangelio. Pero la evangelización siempre respetando la libertad de la persona, respetando cuando la persona tenemos una negativa y nos dice no quiero escuchar, respetar ese tipo de libertad, y respetar también que la persona tenga la opción de poder pensar, de poder tomar sus propias decisiones, aunque no nos gusten los resultados. Entonces, importante el concepto de fe y libertad. No puede haber verdadera fe sin la libertad. Y antes de irme al cambio, quiero darle el siguiente concepto. Dice que la razón más intrínseca, o una de las razones más intrínsecas de la fe, es la libertad. Y eso tiene una razón de ser, porque la fe nace de una gracia, pero también de una aceptación en lo más íntimo de nosotros mismos. En el santuario de nuestro ser se da esa aceptación en la que nosotros realmente decidimos creerle a Dios, aceptar lo que Él me está enseñando y por lo tanto tomar acción frente a eso. Por eso, si no hay libertad, nunca puede haber verdadera conversión, porque siempre sería externa, para quedar bien con el otro, para que el otro me vea, para conseguir los beneficios o para que simplemente no me sigan molestando. Para que sea una fe verdadera, tiene que ser fruto de una interiorización absoluta dentro de mí y una aceptación total en libertad, sin coacción, para que sea verdadera. Por eso la fe y la libertad van de la mano, y es tan importante respetar el santuario de la persona y la conciencia de la persona. Muy bien, dicho esto, cumplimos con la primera parte del programa, que ya hablamos de fe y libertad. Después del cambio vamos a pedir al director que entonces nos ponga el primer reportaje, que el Papa Francisco nos habla de un aspecto interesante que va de la mano con lo que estamos hablando.
¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos nuevamente a este su programa Catequesis Viviente. Estamos en el segundo bloque y como prometimos, queríamos iniciarlo viendo el reportaje del Papa Francisco. Queridos hermanos, en la catequesis de hoy hemos visto la estrecha relación que hay entre la fe y la esperanza. En la carta a los Romanos, San Pablo nos dice que Abraham, apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza. El patriarca, a pesar de sus muchos años y la esterilidad de su mujer Sara, siguió creyendo en la promesa que Dios le había hecho de darle una gran descendencia. Frente a la evidencia de una realidad contraria a toda esperanza humana, él se fía de Dios con la certeza de que el Señor cumplirá sus promesas. También nosotros estamos llamados a vivir una esperanza como la de Abraham, que no se apoya en razonamientos o en previsiones o cálculos humanos, sino que hunde sus raíces en la fe en la palabra de Dios. Así nuestra vida se iluminará con la certeza de saber que aquel que ha resucitado a su Hijo de la muerte, nos resucitará también a todos nosotros y nos hará ser una sola cosa con Él, junto a todos nuestros hermanos en la fe. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a la Virgen María que en este tiempo de Cuaresma nos ayude a intensificar nuestra preparación espiritual para que la celebración del misterio pascual de Cristo renueve nuestra fe y nuestra esperanza. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. ¿Qué les pareció, hermanos? En esta catequesis quisiera destacar lo que hablamos de la libertad y el ejemplo que el Papa nos pone sobre Abraham y cómo esperar contra toda esperanza humana, contra los cálculos propios nuestros. Entonces, ahí el gran ejemplo de libertad. Toda la vida de Abraham fue un camino en libertad, desde tomar la decisión de escuchar la voz de Dios para salir de su tierra, hasta esperar y perseverar en esa esperanza. Nadie puede tener una esperanza más allá de lo natural, más allá de lo humano, sino en la libertad de creer en aquel Dios que se le ha manifestado en lo más íntimo de él y que está dispuesto a creerle, está dispuesto a darle su asentimiento y por lo tanto tener esperanza de que Él cumple sus promesas. Eso no se puede lograr sino en la libertad. Por eso, a lo largo de la vida muchas veces aquella fe que no nace de la libertad sino tal vez de algún mercantilismo, alguna coacción psicológica, fácilmente se derrumba ante las primeras ventiscas, como dice la palabra, ante una tormenta, una casa construida sobre la arena, se destruye. Asimismo, una fe en libertad es una fe sólida que está sobre la roca, porque no solo es por el hecho del don de Dios, sino también porque los auxilios de la gracia son asistidos y son aceptados en plenitud de nuestro interior. Y eso es
una experiencia tan íntima y personal que solo se puede vivir en libertad, sin que nadie intervenga. A mí me gusta siempre la figura de la muerte, porque la muerte, a pesar de que no nos agrada, tiene una particularidad. En la muerte es uno de los momentos cumbres, pero también más solitarios. Nadie, cuando experimentemos la muerte, la podrá experimentar por nosotros. Y nadie, por muchas personas que estén alrededor, experimentará lo que estamos experimentando. Se puede decir que de alguna manera vamos a vivir una soledad. En el momento en que sintamos la angustia, que nuestra alma se separa del cuerpo. En esa absoluta soledad es el momento en que la libertad de toda una vida o de un momento en el que aceptamos a Dios nos va a permitir vivir la esperanza de saber de que Dios cumple sus promesas y que nos enfrentamos al momento en el que nos vamos a agarrar de su mano. Entonces, de esa manera, es importante por eso vivir una fe en libertad. No vivamos una fe por miedo, no vivamos una fe atada a los beneficios, como aquella fe que simple y llanamente está ahí porque piensa que si Dios no está con él o no estás con Dios, te van a venir castigos, o porque piensa que cuando estás con Dios pare de sufrir, o lluvia de milagros. Esas son fe que no están basadas en la libertad, sino en un mercantilismo. La fe verdadera nace de una libertad desinteresada, porque toda libertad es desinteresada. Si es interesada, deja de ser libertad y es una esclavitud de alguna manera. Entonces, importante, la fe más pura sale del desinterés, simplemente de la relación personal entre Dios y mi persona. Vamos a pedirle al señor director que nos ponga el siguiente numeral que nos habla sobre el aspecto de la necesidad de la fe. Dice el numeral 161, creer en Cristo Jesús y en aquel que lo envió para salvarnos es necesario para obtener esa salvación, puesto que sin la fe es imposible agradar a Dios y llegar a participar en la condición de sus hijos. Nadie es justificado sin ella y nadie, a no ser que haya perseverado en ella hasta el fin, obtendrá la vida eterna. Importante este aspecto sobre la necesidad de la fe. Y lo que queríamos nosotros plantear sobre este hecho importante de la necesidad de la fe no es mucho, sino que queremos decir de que cómo yo puedo agradar a Dios, cómo yo puedo entablar una relación con alguien que no confío. ¿Puede alguien estar casado con alguien en el que no confía? ¿Puede tener una relación sana? No solo el matrimonio, la relación de padres e hijos, la relación entre amigos, se puede hacer en la desconfianza, en el que yo estoy permanentemente pensando, ¿me dice la verdad, me dice la mentira? ¿O no le puedo dar la espalda porque me va a apuñalear? ¿Se puede vivir de esa manera? ¿Es una verdadera relación? No, ¿verdad? Entonces, nuestra fe, recuerden, se da no en una doctrina, no en un código moral, es en una persona, en Jesucristo, y en una relación con esa persona. Entonces, ¿cómo que la fe no va a ser fundamental? Porque la fe es la capacidad que yo tengo de poder creerle lo que Él es y lo que me manifiesta. Si yo no puedo pensar en convicción íntima, real, de que lo que me dice el Señor, me manifiesta o quiere para mí, es verdadero y es lo mejor para mí, nunca voy a poder entablar una relación con Él. Y si no puedo entablar una relación con Él, no puedo obedecerle o no puedo obedecerle en buena fe. Nosotros muchas veces no entendemos el concepto cuando leemos los profetas, por ejemplo, en Cuaresma, que nos dicen que el ayuno, la limosna, no vale de nada si no hay un cambio de corazón. Y ese cambio de corazón muchas veces lo interpretamos simplemente con dejar los vicios. Puede existir una persona disciplinada y puede incluso dejar los vicios, pero eso no es la conversión.
La conversión es el reordenamiento de mi vida en la convicción interior de que tengo, por mi propio bien y porque Dios me ama, obedecerle. Y eso hace que mi vida cambie y la concepción que tengo de la misma también cambie. Esa es la necesidad de una fe verdadera, una fe que hace que mi vida se reoriente. Porque muchas veces nos perdemos porque estamos vigilando vicios, pensando, tengo este vicio, tengo este pecado, tengo esta situación y el problema es que tengo que vencerla y cuando la venzo, entonces, o tal vez con más ayuno, o tal vez con más abstinencia, con más romerías, con más mandas, voy a lograr mejorar. Todo eso tiene su valor y es importante, pero hasta que no descubramos ese aspecto importante de mi interior, que yo debo descubrir esa relación en la intimidad de mi corazón que me va a llevar a que yo busque reorientar mi vida hacia Dios. Y después, como dice la palabra, busca el reino y su justicia y lo demás te vendrá por añadidura. Y en ese caso la justicia o la santidad no se refiere específicamente a que voy a dejar todos los vicios. Eso es la consecuencia de. La santidad es entonces esa unión que el hombre logra con Dios, que lo santifica, que lo hace ver o ser de otra manera, que lo transforma de adentro hacia afuera. Es como una luz que viene a iluminar nuestro interior, pero eso se logra si le creo a Dios, si creo en Él en libertad, y esa libertad me lleva a actuar con convicción, sin ningún interés ulterior, sino en Dios mismo, porque descubro que me amo. Por eso es que decíamos que la fe que todavía está incipiente, piensa, no, yo voy a estar con Dios para que me vaya bien, para ganarme la lotería, para que conseguir esto u otro. Entonces, sí es una fe, pero muy incipiente y que no da el paso. Y por eso muchas veces esa fe vive luchando con los vicios, con los problemas, con las situaciones, porque no ha reorientado plenamente su vida. Por eso, esta fe es la fe necesaria para salvarse. Es la fe que descubre a Dios como alguien que me ama en mi interior y que yo puedo vivir, como decía el Papa, la esperanza más allá de los cálculos humanos. Muy bien, vamos a pedirle al señor director que nos ponga el siguiente reportaje, que también va en sintonía con este tema que estamos hablando, de la fe. Queridos hermanos y hermanas, el libro de los Hechos de los Apóstoles narra en su parte final cómo el Evangelio siguió su camino no solo por tierra, sino también por mar. Pablo iba prisionero en una embarcación que lo llevaba de Cesarea a Roma, cumpliéndose así la palabra del resucitado: seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. En un cierto momento la navegación se volvió difícil, peligrosa. Pablo aconsejó no seguir, pero el centurión no lo escuchó y la nave terminó a la deriva. Cuando la desesperación se apoderó de todos, el apóstol intervino asegurando que Dios le había revelado a través de un ángel que se presentaría ante el César y que no perdería a ninguno de sus compañeros de viaje. Así ese viaje pasó de ser una situación de desgracia y de muerte a una oportunidad para manifestar el poder salvador de Dios. Después del naufragio llegaron a la isla de Malta, donde fueron acogidos por sus habitantes y les encendieron una hoguera para que se calentaran. A Pablo, al echar la leña al fuego, le mordió una víbora, pero no sufrió ningún daño. Este beneficio era una gracia del Señor que lo asistió siguiendo su promesa dirigida a los creyentes: tomarán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño.
Pablo nos enseña a vivir las pruebas, abrazándonos a Cristo, para madurar la convicción de que Dios actúa en cualquier circunstancia, también en medio de las dificultades, y la vida de quien se da a Dios por amor siempre será fecunda. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y de Latinoamérica. Los animo a seguir el ejemplo de San Pablo para que, sostenidos por la fe, podamos ser sensibles ante las personas que viven en dificultad alrededor nuestro, pudiendo salir a su encuentro con amor fraterno. Que Dios los bendiga. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Muy hermanos, ¿qué le pareció? Quisiera destacar brevemente dos aspectos. El primero, como el Papa nos enseña de que en medio de la vida, cuando estamos unidos a Dios, cuando tenemos fe en Él, las dificultades no nos detienen y hace que esa vida sea fecunda. El segundo aspecto es cómo Pablo nos enseña cómo interpreta los acontecimientos. ¿Quién podría pensar un hombre que está predicando la palabra, un hombre santo entregado a Dios, que tanto para esas alturas había trabajado, sufre un naufragio y después sale del naufragio y por ahí mismo lo pica una serpiente? Y de hecho lo que no comenta el Papa más adelante en la Biblia dice que los habitantes dijeron: este hombre debe estar maldito, porque se salva de un naufragio y de todas maneras lo pica una serpiente para que se muera. Esa era la visión que tenían. Y probablemente la visión de mucha gente cuando ve a otro que sigue a Dios, que está procurando y le sobreviene la desgracia, le sobreviene la situación, la dificultad. Y nosotros vivimos en una época en la que pareciera que el máximo bien es la comodidad. Y nos volvemos atrevidos porque le reclamamos a Dios cada vez que pensamos que estamos haciendo el bien o que no estamos haciendo nada malo y nos sobreviene alguna dificultad, como si eso no fuera parte de la vida, como si eso no fuera parte de la enseñanza y del camino de la fe en esta tierra. Entonces, el hombre de fe, como San Pablo, aprende a que se le da gloria y gracias a Dios en la dificultad, pero también en el progreso, en la alegría, en el gozo, pero también en los momentos difíciles. En ambos momentos son fructíferos, trae enseñanza y va a traer un crecimiento. Así que recuerda, hermano, si está hoy día sufriendo una dificultad, no se desanime. La vida y el Señor está con usted, en medio de la dificultad, en medio de la alegría. Persevere y verá que cómo saldrá fortalecido de esta situación. Vámonos a un cambio para ver el último bloque de este su programa Catequesis Viviente. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en la parte final de este su programa Catequesis Viviente y ya vimos los aspectos de la fe, sobre la libertad de la fe, la necesidad de la fe. Ahora vamos a hablar de un aspecto, la perseverancia de la fe. Veremos que estos aspectos están muy concatenados, ¿verdad? Han sido separados por un asunto de pedagogía, pero en el fondo cuando los vemos están muy entrelazados. Veamos el aspecto de la perseverancia de la fe. Numeral 162. La fe es un don gratuito que Dios hace al hombre. Este don inestimable podemos perderlo. San Pablo advierte de ello a Timoteo. Combate el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. Para vivir, crecer y perseverar hasta el fin en la fe,
debemos alimentarla con la palabra de Dios. Debemos pedir al Señor que nos la aumente. Debe actuar por la caridad, ser sostenida por la esperanza y estar enraizada en la fe de la Iglesia. Aquí vamos a pedirle al señor director que la mantenga en pantalla, porque quiero que los televidentes leamos los últimos aspectos que hace la recomendación. Miren, el combate de la fe tiene aspectos muy concretos y pongamos la atención sobre todo en las últimas líneas. Dice, para vivir, crecer y perseverar hasta el fin en la fe, debemos, primero, ¿qué debemos hacer, hermanos? Alimentarlo con la palabra de Dios. No podemos tener una fe perseverante si no leemos la Biblia, si no nos formamos, pero no una lectura apresurada como quien lee el periódico, una lectura orante, que le pide al Espíritu Santo que lo guíe, que lo ayude y que le enseñe qué le quiere decir el Señor a través de su palabra. Debemos pedir al Señor que nos aumente la fe, la oración. No se puede tener una fe perseverante, una fe que se mantenga si no nos mantenemos en oración. Y para hacer oración no la podemos hacer si no nos comprometemos. No puede haber verdadera fe si no hay compromiso. Y para hacer un compromiso también tenemos que ser ordenados. Seamos honestos, no podemos estar haciendo oración a lo que me sale, lo que me parece, lo que pienso cuando me siento mejor. Tenemos que tener un plan de oración en el que nos comprometemos a hacer un mínimo oración diaria. De lo contrario, realmente no tenemos un compromiso serio con el Señor. ¿Qué otro aspecto nos dice que debe tener esto? Finalmente nos habla que debe actuar por la caridad y debe ser sostenida por la esperanza. Esos dos aspectos quisiera destacarlos juntos. Primero, el amor. Recuerden que son las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Entonces, las otras dos virtudes, la esperanza y la caridad, contribuyen a que la fe crezca. La esperanza es aquella capacidad que tenemos en, podría decir yo, cultivar la paciencia. En ocasiones sabemos que algo va a llegar, pero muchas veces vivimos hoy día, y quisiera llamar la atención en la cultura de lo rápido, de lo inmediato, de lo de ya. Muchas veces cuando tenemos un video y el video demora 2 minutos, no tenemos la paciencia de verlo. Queremos videos de 1 minuto, queremos el internet más rápido porque no podemos esperar que la página se cargue. Tenemos que estar permanentemente en cambio. Entonces, hemos perdido la cultura de la paciencia, de saber esperar. La paciencia podemos decir que es la ciencia de la paz. Si no tenemos capacidad de poder y saber esperar, no tendremos nunca esperanza. El otro aspecto de la caridad dice que tiene que ser una fe que actúe en la caridad. Esa es la diferencia entre el fanático y el verdadero creyente. El fanático es aquel que cree simplemente en la letra y la quiere aplicar a la fuerza, como sea, cuando sea y de la manera que sea. El que tiene verdadero creyente tiene fe y caridad. Cree en algo, pero es capaz de amar al otro con independencia de que piense como él, que lo odie, que no actúe como él, incluso que le lleve la contraria. Entonces, una verdadera fe que no da fruto de caridad es una fe vacía, una fe sin sentido, una fe hipócrita. Puede tener el cargo que quiera dentro de la iglesia, no tiene una verdadera fe. Y finalmente, dice el catecismo que la fe tiene que ser sostenida a la luz de la fe de la iglesia. Porque recordemos que ninguno de nosotros podemos ni nos dimos la fe a nosotros mismos. Todos la recibimos de la iglesia. Alguien nos dio la fe a nosotros. Entonces no puede ser que ahora de repente nosotros desconozcamos la comunidad, desconozcamos de dónde venimos. Somos alimentados por una comunidad que es la iglesia. Desde el bautismo, los sacramentos, nuestra vida se mantiene a través de esa comunión. Entonces, esa comunión también tiene comunión
en la doctrina, en el culto y en la acción. Entonces, todo ese conjunto de la comunidad nos lleva a vivir de acuerdo a la fe de la Iglesia, no una fe individualista que piensa solo en sí mismo, en lo que yo pienso, en lo que yo creo, lo que me parece. Aprender a vivir en comunidad es aprender no solo a convivir, sino a saber que no siempre mi criterio es el mejor y que muy probablemente tengo que a veces olvidarme de mí mismo, como dice el Señor, en bien del otro. Vamos a pedirle al señor director que nos ponga el reportaje de final sobre el Papa Francisco, que nos está hablando de este aspecto de la fe. En su homilía en Casa Santa Marta, el Papa Francisco aludió a los momentos difíciles de tristeza y desolación y explicó que la clave para sobrellevarlos es la perseverancia. In questo momento, sia per le persecuzioni interne, sia per lo stato interiore dell'anima, l'autore della lettera agli ebrei dice: avete solo bisogno di perseveranza. Sì. Ma perseveranza perché? Perché fatta la volontà di Dio otteniate ciò che vi è stato promesso. Perseveranza per arrivare alla promesa. Recordó su viaje apostólico a Lituania en septiembre de 2018 y resaltó la valentía de los mártires cristianos que perdieron su vida en acto de fe. Francisco aconsejó mantener un corazón resistente. Bien, hermanos, el reportaje nos viene como a cerrar la concepción o el concepto que nosotros estamos desarrollando. La perseverancia es un aspecto o un fruto de todo lo que hemos hablado, de la libertad de la fe, de la necesidad de la fe y finalmente de esto que estamos hablando de perseverar en la fe. Fíjense un aspecto importante. Una de las cosas que muchas veces ocurre con nosotros es que el hombre a lo largo de su historia ha logrado, como un don de Dios, poder cambiar su entorno. Ha logrado cambiar mucho de lo que hay a su alrededor. Cuando usted hace una comparación de lo que vivían las personas, no hace mucho, 50, 40 años atrás con respecto a ahora, es impresionante las comodidades, los cambios, cómo el hombre ha logrado, dentro de todo, poder cambiar su entorno. Algunos dicen que para mal, otros para bien, pero definitivamente había un cambio. Solamente los viajes en avión, en barco, todas esas realidades ha hecho que el hombre pueda tener la percepción que puede cambiarlo todo. Y es ahí el gran error, incluso en la fe. Entonces, cuando de repente nos encontramos con una situación que sale de nuestro control, no solo en nuestro control en cuanto a lo que ocurre, sino en cuanto a cuándo va a durar. Es ahí cuando entramos en la noche oscura. Es ahí cuando estamos caminando en un túnel y no sabemos cuándo salimos. Es ahí donde, como el Papa nos hablaba, viene la perseverancia. No encuentro el cambio, no logro cambiar, no logro que la situación aparentemente mejore, pero lo que nos enseña nuestro Señor en la cruz y en su vida es que Dios no nos va a fallar. Mantengamos la perseverancia y Dios nunca nos va a tentar o nos va a probar más allá de nuestras fuerzas. Muchas veces cuando nos detenemos en el camino no es porque nos falta la fuerza, es porque hemos perdido el deseo de seguir caminando, que son dos cosas diferentes. No es que nos falta la fuerza, sino que hemos perdido el deseo de seguir caminando. Así que perseveremos en la fe, perseveremos en el amor de Jesucristo. Al final quiero decirle lo último. Siempre recuerde algo. Solo con Jesucristo, la fe en Él y en su interior, usted va a lograr
navegar en esta vida con la frente en alto, con la vida en plenitud. Solo de esa manera va a poder sortear las situaciones que el mundo le lleva. Que el Señor los bendiga a todos.